SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el cambio climático fuerza un cambio laboral en la ciudad y en el campo. Un Real Decreto Ley que tiene un impacto directo muy importante en términos cuantitativos de inversión de más de 2.000 millones de euros que se destinarán a continuación. El Gobierno aprueba hoy un cambio para el campo y para la ciudad como consecuencia del calentamiento climático. Además, se suman a los cambios estructurales que se han iniciado a lo largo de esta legislatura. Vamos a contarles hoy esto. ¿Qué cambia en la jornada laboral y en las condiciones laborales a partir de ahora en la ciudad? ¿Qué cambia en el campo? Porque lo que hoy se aprueba es una adaptación a las nuevas circunstancias climáticas. Es indudable, indiscutible ya, salvo para quien todavía cree en el terraplanismo, que el cambio climático es una realidad. Es absolutamente indiscutible que se está cobrando vidas. El año pasado, en el mes de julio, 3 personas fallecieron en la obra y en la recogida de residuos. Así que hoy el Ejecutivo introduce un cambio. Cambia condiciones laborales, prohíbe trabajar a ciertas horas a ciertos oficios y obliga a parar y a redistribuir cuando haya alerta naranja, alerta roja de la EMET, para evitar situaciones penosas de quienes viven lo que se ha asomado a comprobar Elsa Llorente. Jaime lleva 3 años limpiando nuestras calles. Son habituales los dolores de cabeza, los mareos, incluso a veces de llegar a estar un poco descentrado por el calor, tener constantemente ese calor atormentándote y no pudiéndotelo sacar de la cabeza. Tienen recorridos de más de 15 kilómetros, donde no pueden evitar el sol. Ya no solo la exposición al sol, sino la radiación que viene del suelo, que es criminal. Que son situaciones en las que de verdad nos vemos sometidos a un estrés muy grande, un calor extremo, una incapacidad de poder hacer nada para combatirlo, ni siquiera de poder escondernos. Es normal ver a gente echándose directamente una botella de agua por encima para intentar sobrellevarlo lo mejor posible, y aún así es complicado. Gabriel es camarero en un hotel de Vitoria y aunque han pedido a la empresa que les cambien el traje en verano, nada. Es un uniforme de manga larga, con un delantal largo hasta los tobillos, pero la verdad que se sufre muchísimo. No hay empatía por parte del empresario hacia el trabajador. Calor en la ciudad y calor en el campo. Cuando llega a las 11:30, a las 12, que subimos a unas temperaturas bastante altas, pues los cuerpos se vienen abajo. El cuerpo se te aploma, bebes muchísima agua, sudas muchísimo. Antonio está en pleno campo andaluz quitando hierba con una azadilla, pero no es mucho mejor en un invernadero donde trabaja Jerónima. Primero tenemos que enfrentar los insectos propios del campo, que ya hacen la jornada bastante complicada. Y después tenemos que enfrentar a la calor. Por mucha agua que bebas y por mucha gorra que te pongas, hace la jornada bastante dura. Y no solo el calor, el frío, dice Miguel Ángel, también se sufre en el campo. Días de frío, días de agua, días que no se nos quita el frío en todo el día por culpa de la lluvia, las manos moradas, los pies morados. Como ellos, más de 4 millones de personas trabajan en hostelería, construcción, agricultura, sectores donde el termómetro marca la diferencia. Esta es la nueva legislación. El Gobierno prohíbe a partir de ahora determinadas labores a determinadas horas, especialmente penosas, como están comprobando, y en casos de alerta roja o alerta naranja de la EMET, lo que se hace es obligar a las empresas a que aparten a los trabajadores de esas exposiciones horarias, o bien cambiándoles los turnos, o bien redistribuyendo sus trabajos. Todo esto es desde ya obligatorio. ¿Por qué? Porque lo que se había hecho hasta ahora es, hasta ya, insuficiente. Se ha intentado hacer un código voluntario y en el año 2021 la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entonces anunciaba: ante los riesgos y los golpes de altas temperaturas,
hay sectores productivos en nuestro país que se pueden ver afectados justamente por ellos. Lo que hacemos es, insisto, proteger a los trabajadores. Un código voluntario que las empresas debían firmar y se pedía responsabilidad a ciertos empresarios. Adelanto, ¿no? Y pido el compromiso de las empresas, que son las que tienen que velar y las encargadas de la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. Eso se firmaba en 2021. En prevenir y, desde luego, evitar los accidentes de trabajo que tienen que ver, insisto, con los golpes de calor. En 2022, julio de 2022, exactamente un año después, 3 trabajadores morían en la obra y en la recogida de residuos. En una sola semana, 3 muertos por golpes de calor. Los sindicatos entonces... La ley de prevención de riesgos laborales es fundamental y es una ley positiva. Y lo que no se puede hacer es intentar obtener beneficios y rebajar costes a base de incumplir precisamente la legislación en materia de salud y prevención de riesgos. Pedían un refuerzo legal. Es imprescindible establecer turnos, es imprescindible mantener todas las condiciones que vienen determinadas en los protocolos. 2022 terminó siendo un año negro por muertes de calor. 1.047 fallecidos, 1.047 muertes como consecuencia de esos golpes de calor. Es el dato que publica el MOMO, el Instituto de Salud Carlos III. Así que en 2021 se hizo voluntario, en 2022 esa voluntariedad no cumplió, y no cumplió porque la mayoría de trabajadores se niegan a denunciar a sus empleados por miedo a perder sus trabajos. La obra, por ejemplo, tiene un código específico que puede incluso llevar a la paralización de esa ejecución de obra. Pero nadie denuncia. Así que el Gobierno dice hoy esto, que a partir de ahora, a ciertas horas, no se podrá trabajar en ciertas actividades, que a partir de ahora, si hay alerta roja o alerta naranja, será obligatorio redistribuir turnos y que a partir de ahora serán necesarias medidas específicas para trabajadores distintos, de forma que si un camarero está en la calle, con 24 años puede quizás salir, pero con 50 y afecciones cardíacas probablemente no. Esto es lo que hoy defiende el Gobierno. Este es un tema evidentemente muy preocupante, tanto en los trabajos que suponen una alta carga física, estoy pensando particularmente, pero no únicamente, en sectores como la agricultura o como la construcción, pero no solo estos sectores, sino horizontalmente en el conjunto de la economía, donde las condiciones de penosidad por la elevación de las temperaturas son muy significativas. Por tanto, lo que hace este decreto es el ministro Luis Planas diciendo hoy hay que hacer obligatorio lo que hasta ahora era voluntario. Y por tanto, dar una alerta adicional. Por desgracia, padecemos en nuestro país, también en otros países de la cuenca mediterránea, pues de accidentes de trabajo vinculados a las condiciones climáticas, y lo que hace esta norma es, evidentemente, en este artículo y en esta modificación, establecer prohibición de tareas en determinadas condiciones que se detallan en el decreto ley y que reflejan por la situación meteorológica adversa que hace muy penoso el trabajo y, evidentemente, con riesgo para la salud. La cuestión a partir de ahora es cómo se aplica todo esto, porque la determinación está clara, la prohibición está servida, la aplicación es difícil. Hay oficios que no son fácilmente vigilables y hay cuestiones que no son fácilmente denunciables, porque quien denuncia se arriesga a perder el puesto de trabajo. Así que esta es la disposición teórica ahora mismo. La aplicación práctica tiene muchas dudas servidas. Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Va a haber un refuerzo en la Inspección de Trabajo? Bueno, la Inspección de Trabajo, como sabes, lleva los últimos 2 años haciendo una campaña específica contra los golpes de calor, vigilando de manera muy exhaustiva los sectores donde es más susceptible que estas terribles condiciones de trabajo puedan acaecer, y con este cambio legal que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, pues la Inspección de Trabajo estará todavía en mejor predisposición de evitar que el cambio climático, que tiene unos efectos devastadores cuando alguien trabaja a la intemperie, al aire libre, pues pueda tener consecuencias dramáticas para los trabajadores. Por lo tanto, a la campaña que la Inspección hace todos los
2 años y que este año empezará en breves semanas, se une ahora el refuerzo de este cambio legal que permitirá a nuestros inspectores e inspectoras estar mucho mejor preparadas para evitar que se produzcan estos golpes de calor o todas estas circunstancias que puedan tener daños de salud graves para los trabajadores que trabajan al aire libre. Eso, secretario de Estado, ¿qué significa? Un inspector de trabajo va por la calle, ve que estamos en alerta roja, alerta naranja y que hay empleados recogiendo basuras y puede sancionar a la empresa directamente. Bueno, mira, esto significa, en primer lugar, que la inspección, como ha hecho estos 2 años, primero va a informar a las empresas y hemos hecho una campaña de cartas para recordar cuáles son las obligaciones preventivas que estas empresas tienen y que ahora se refuerzan en la ley. Por lo tanto, las empresas ya van a tener que establecer que en determinadas circunstancias meteorológicas hay en ocasiones donde sus empleados no van a poder trabajar cuando no haya elementos para protegerlos de la salud. En segundo lugar, cuando estamos ante alertas de las agencias de meteorología rojas o naranjas, esto quiere decir que las empresas, si no garantizan la salud de los trabajadores que están prestando sus servicios al aire libre, van a tener que modificar sus condiciones de trabajo, reducir la jornada o adaptarla para que nadie pueda en ningún caso sufrir un accidente, morir en el trabajo, como los casos terribles que todavía recordamos todos con el corazón encogido del Acer Blandón en Murcia o el terrible suceso del año pasado de la muerte de José Antonio cuando barría en un barrio de Vallecas. Por lo tanto, la inspección informará a las empresas por carta, sobre todo a aquellas que tienen más predisposición a que sus empleados puedan estar sometidos a los golpes de calor, pero además llevará a cabo una vigilancia exhaustiva y sobre todo cuando se produzcan estas alertas de las agencias de meteorología tendrá que comprobar si se ha adaptado las condiciones de trabajo, si se ha modificado la jornada y en su caso, pues claro, sancionar cuando haya un incumplimiento o incluso llegar a paralizar la actividad si no se está prestando en condiciones de seguridad y salud adecuadas. ¿Qué sanciones hay? ¿Qué sanciones esperan? Bueno, yo creo que las sanciones son las que están previstas en la ley de infracciones y sanciones, pero nosotros podemos llegar hasta sanciones muy importantes de hasta 1 millón de euros. Pero además lo que yo quiero decir claramente es que no se trata, Javier, de sancionar. Nosotros no queremos sancionar a ninguna empresa. Nosotros lo que queremos es que ningún trabajador o trabajadora de este país muera sometido a las inclemencias meteorológicas que desgraciadamente sobrevienen al cambio climático que todos estamos viviendo con mucha preocupación. Eso es relativamente fácil en la ciudad, donde es relativamente fácil esa vigilancia y esa comprobación. En el campo tenemos problemas también de altas temperaturas y en el régimen agrario hay más de 1,5 millones de trabajadores aproximadamente y tenemos situaciones... El problema es que las calores que tenemos por aquí, por esta zona, son bastante fuertes, sobre todo a partir de mediados de junio, julio y agosto son temperaturas demasiado altas para estos trabajos que realizamos en el campo. Como la que cuenta Antonio, como la que cuenta Javi. Desde bien temprano el calor va haciendo mella y aunque bebamos agua, la sensación de agobio y de pesadez va en aumento. De hecho, ya he visto a varios compañeros sufrir golpes de calor, mareos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vigila esto en el campo, donde la inspección no está paseando por allí y donde lo que hay es verdaderos problemas, como hemos visto en situaciones en ocasiones de cierto abuso? ¿Cómo se vigila esto en el campo? Bueno, en primer lugar, desde hace algún tiempo la inspección está haciendo un trabajo de comprobación de las labores en el trabajo agrícola muy importante, muy exhaustivo y con mucha presencia de nuestros inspectores e inspectoras también en el ámbito de las faenas agrícolas. No es ningún secreto que la vicepresidenta según ha impulsado algunas campañas decisivas para controlar las condiciones de trabajo en el campo y en esto no va a ser una excepción. Por lo tanto, no solo se informará a estas empresas, sino que, insisto, se llevará a cabo una campaña para vigilar
que los trabajadores que estén en los tajos agrícolas, que estén prestando sus servicios, pues tengan todas las garantías de seguridad y salud laboral, o si no, que haya que adaptar las jornadas. Por lo tanto, por supuesto que también en el campo se vigilarán la prestación de actividades y claro, es una de las labores, como recuerdo, insisto, antes le mencionaba el dramático caso de Eleazar, el ciudadano nicaragüense que perdió su vida en un tajo agrícola. Pues bueno, yo creo que la inspección va a tener un amplio protagonismo también en las faenas agrícolas para evitar pues que nadie pierda la vida en el trabajo. Es decir, a nadie, Javier, se le ocurriría ahora que alguien puede soldar sin unas gafas de protección o que alguien puede utilizar una sierra que puede poner en peligro su vida si no tiene los equipos de protección adecuada. Pues a nadie, en este contexto de alteración del cambio climático, se le puede ocurrir que nadie puede estar a pleno sol, sin hidratación, sin protección y por tanto poniendo su vida en peligro de una manera pues que puede ser fatal, como ya tenemos experiencia. Pues secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. El agradecido soy yo, muchas gracias, un abrazo. Esta es la situación ahora mismo y esto es lo que cambia en ciudad y campo. Estos son los dos grandes cambios hoy, ante el cambio climático. Porque es evidente que las situaciones de temperatura extrema están dejando situaciones de extrema gravedad y en ocasiones con un extremo coste. Pero además, la sequía hoy ha llevado a desplegar al Ejecutivo una batería de ayudas que el Ejecutivo hoy anunciaba así. Un paquete muy importante de apoyo de 784,2 millones de euros, que supone la apuesta decidida de este Gobierno por el apoyo al sector primario, que responde al momento actual, pero como decía al principio, que responde también a lo que ha sido... Ante lo que los agricultores denuncian como la sequía más grave que han vivido jamás. Es más agravante que otras sequías que había anteriormente. Yo he conocido alguna sequía y conocí una que también hubo un año que prácticamente no se recogieron los cultivos. Pero y después de protestas de los agricultores. Estamos al borde del caos ya. Este sector ya no aguanta. Tras esta sequía, tras esas protestas y tras esta situación, el Gobierno mueve ficha. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Por qué el Gobierno despliega hoy ayudas para compensar a los agricultores por la sequía? Sí, un paquete importante de más de 780 millones de euros. La partida principal que contempla el Real Decreto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros está en las ayudas directas. Son 636 millones de euros en total, de los que la mayor parte se los van a llevar los ganaderos, 355 millones para el sector cárnico y lechero, aunque también llegarán a agricultores y apicultores. Importante también es el apoyo fiscal que llevaban tiempo además pidiendo las organizaciones agrarias y que contempla exenciones en algunos impuestos como el IBI para las explotaciones más afectadas o también, por ejemplo, el retraso en los pagos de las cuotas a la seguridad social. La tercera pata, lo adelantábamos ayer, está en los seguros agrarios. El Gobierno dice que va a movilizar la mayor cantidad de la historia, son 358 millones de euros en el apoyo a la cobertura de estos seguros. Va a subvencionar, anunciaba hoy Planas, hasta el 70% del coste. Son seguros que, lo contábamos, a mayor riesgo por la sequía están aumentando de precio, pero es que además están disminuyendo la cobertura. Y por último, lo que tenemos es un apoyo, también lo contábamos ayer, a la flexibilización en los requisitos para acceder a las ayudas comunitarias, a las ayudas europeas. Los agricultores van a tener más margen para presentar sus solicitudes, sus planes de producción, que con la situación actual, bueno, pues son muy difíciles de prever. En fin, es una larga lista que incluye también bonificaciones en los cánones al agua, también en la concesión de créditos o, por ejemplo, también avales precisamente también para créditos bancarios. Así que de momento y como centro, ayudas directas, 636 millones, seguros agrarios y flexibilización de la PAC. Y a partir de aquí, reacción. ¿Cómo reciben estos planes y estas ayudas las asociaciones agrarias? Montse Cortiñas, la UPA, Unión de Pequeños Agricultores, ¿cómo reciben ustedes este sector? ¿Cómo reciben ustedes estas ayudas? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Desde UPA valoramos la rapidez de la aprobación del decreto de sequía y la puesta en marcha de ayudas directas. Sectores como la ganadería necesitaban ya respuestas a la situación que viven a día de hoy, que es deshacerse de animales porque no tienen con qué alimentarlos. Las ayudas directas son eficaces para impedir la desaparición de explotaciones, que son la garantía, la base del abastecimiento alimentario. Además, el Fondo de Ayudas a Sectores Agrícolas tiene que socorrer a quienes la sequía ya ha malogrado su cosecha tras haber hecho todo el gasto. Estos apoyos deben tener criterios sociales y ese es el trabajo pendiente que hay que hacer con las administraciones. No sabemos cómo va a evolucionar la sequía y qué pérdidas más va a producir, pero lo urgente es ayudar a quien está ya en situación límite y con este decreto se puede hacer. Los fondos se han aprobado, ahora faltan por decidir los criterios sociales. La mesa de la sequía sigue abierta y tiene que ser el instrumento de negociación para gestionar esta sequía con el fin de no perder explotaciones agrarias. Lectura al otro lado, COAG, ¿cómo lo leen? Andoni García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Desde COAG consideramos insuficiente el Real Decreto de medidas para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario. Consideramos que desde ya los agricultores cerealistas deben de recibir ayudas extraordinarias porque ya han perdido definitivamente su cosecha. Valoramos las ayudas a la ganadería extensiva. Consideramos que son un balón de oxígeno para la compra de alimentación suplementaria dada la escasez de pastos. Valoramos asimismo el incremento de las ayudas para la realización de los seguros agrarios. Consideramos importante la flexibilidad en la PAC, por una parte en las exigencias de la condicionalidad reforzada, en los ecoesquemas y en las ayudas directas. Con todo ello, sí exigimos al Gobierno una mayor valentía y mayor ambición para paliar la situación absolutamente extraordinaria que está viviendo el sector agrario. Desde COAG apostamos por seguir negociando con el Ministerio de Agricultura medidas adecuadas a responder a toda esta situación tan extraordinaria. Todo esto es lo que cambia, toda esta la reacción y todo esto un nuevo paisaje después del cambio climático. La humedad está muy ajustada y como llueva en los próximos días, la cosecha posible irá mermando. Seguimos jugando a la ruleta rusa cada vez que hacemos una sementera, porque en los últimos 6 años aquí en Castilla y León hemos tenido 3 de sequía. Mientras los agricultores y los trabajadores siguen mirando al cielo y siguen pidiendo, tan sencillo como esto, que llueva. Y sembraré girasol entre donde Hora el agua 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.